algunos temas que se conectan con lo último que dijimos, referido a la relación entre naturaleza y gracia. Podemos ver en la prima secunde, cuestión 109, algunos elementos fundamentales que se aplican inmediatamente a la psicología. Hemos visto la ley nueva, son las cuestiones anteriores sobre la gracia. Aquí trata acerca de la esencia de la gracia, y para eso, como la gracia es sobrenatural, supera la naturaleza humana, es divina, más bien se conoce por lo que no es que por lo que es, como dice Dionisio respecto al conocimiento de Dios. Y por lo tanto, hay que ver la gracia desde la conducta y especialmente desde lo que no se puede hacer sin la gracia. O sea, ¿qué pasa cuando alguien no tiene la gracia? Esa es la primera introducción a la consideración de la gracia, que por supuesto es mucho más elevada porque permite operaciones divinas. Cuestión 109, necesidad de la gracia. El primer artículo explica que se puede conocer la verdad natural sin la gracia, porque la inteligencia humana está menos deteriorada que la voluntad. El pecado original y el pecado personal están hechos con la voluntad. Por eso la voluntad, en cierta manera, tiene menos energía que la inteligencia, está menos damnificada directamente la inteligencia que la voluntad. Entonces, se pueden conocer verdades naturales, pero no sobrenaturales, no las que superan la naturaleza humana, o sea, los misterios revelados. Pero la problemática más cercana a lo que trata la psicología comienza en el artículo segundo, que se refiere a la voluntad. O sea, ¿puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia? Parece que el hombre puede querer y hacer el bien sin la gracia. Bueno, eso es lo que piensa la mayoría, incluso entre los cristianos. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Contra esto está lo que dice el apóstol en Romanos 9: no es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. Y San Agustín, en el libro de la corrección y de la gracia, dice: sin la gracia ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer, y amar, ni al obrar. Es una afirmación muy fuerte de San Agustín, que hay que entender. Por supuesto, Santo Tomás la explica en toda la cuestión y da los elementos para distinguir adecuadamente su significado. Distingue dos estados de la naturaleza humana: uno de integridad, o sea, antes del pecado la naturaleza no estaba afectada por el pecado, sea que se la considere con gracia, sea sin gracia. Santo Tomás admite teóricamente la posibilidad de que el hombre haya sido creado sin gracia y que Dios se la haya dado después. Pero él se inclina a decir que Dios creó al hombre también con la gracia. De cualquier modo, la naturaleza estaba íntegra. Con gracia o sin gracia, estaba íntegra. Entonces se podía hacer todo el bien natural sin la gracia. Porque como todos los entes creados por Dios son buenos, porque Dios es bueno, entonces el hombre es bueno. Si es bueno, puede hacer operaciones buenas. El problema viene con el pecado. El pecado original produce un estado de corrupción. Santo Tomás usa muchas veces en este texto la expresión latina natura corrupta. No es solamente naturaleza caída o naturaleza herida, son metáforas adecuadas, pero esta es más fuerte. Son todas metáforas de origen médico. Cristo es el médico, cúrate a ti mismo, aparece en el Evangelio.
la salvación es sanación, ¿no? La palabra latina salus, salud. Hay un estado después del pecado que es de corrupción. Corrupción es más fuerte que enfermedad, porque la enfermedad puede no producir la corrupción. La corrupción daña las operaciones, los actos vitales esenciales, o sea, sí, la esencia humana permanece la misma, pero la capacidad operativa no, la corrupta. En ambos estados la naturaleza humana necesita para hacer el bien un auxilio de Dios, pero esto es un concurso metafísico porque Dios es el creador, no es propiamente la gracia. En el estado de integridad, la capacidad, la virtud operativa del hombre era suficiente para que con sus solas fuerzas naturales pudiese querer y hacer el bien proporcionado a su naturaleza. ¿Cuál es el bien de las virtudes adquiridas? Ya hemos hablado de las virtudes adquiridas y las infusas. Se podía obrar bien con todas las virtudes adquiridas, aún sin la gracia. Ahora no se puede, las virtudes son imperfectas. O sea, nadie puede ser totalmente justo, templado, fuerte y prudente sin la gracia. Por supuesto, la naturaleza humana fue corrompida, pero no totalmente, hasta el punto de quedar despojada de todo el bien natural. Por eso, aún en este estado de degradación, puede el hombre, con sus propias fuerzas naturales, realizar algún bien particular. Y aquí pone algunos ejemplos de bienes que se pueden realizar sin la gracia, después del pecado. Edificar casas, plantar viñas y otras cosas así. O sea, no son grandes bienes. O sea, se pueden hacer edificios, se puede desarrollar la actividad comercial, podríamos decir. Un poco más adelante en el texto agrega, bueno, se puede tener amigos, pero hay que ver qué clase de amigos, ¿no? Sin la gracia. Pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural sin incurrir en alguna deficiencia. Y aquí empieza una analogía que se utiliza en psicología. Es como un enfermo que no puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre sano mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. La primera función de la gracia es medicinal, sana la naturaleza. Entonces, cuando el hombre no tiene la gracia, está enfermo, simplemente. Uno de los problemas de la consideración de la psicología moderna, sobre todo entre los cristianos, es que se tiende a separar el pecado de la enfermedad. O sea, uno puede estar enfermo y psíquicamente, pero no ser pecador o ser pecador y no estar enfermo. O sea, ser pecador y ser normal. O ser santo o espiritual, pero estar enfermo. Bueno, esto es un error. El gran psiquiatra Rudolf Allers, en su obra principal, La naturaleza y la educación del carácter, dice: solo el santo está más allá de la neurosis. O sea que los que no son santos tienen algo de neurótico. Ahora, esta neurosis puede ser estructural, como en el pecado mortal, que va contra la razón en un sentido fundamental, o puede ser periférica, puede ser accidental, como en los pecados veniales, sobre todo en los hábitos de pecados veniales, ¿no? Santo Tomás aquí en esta cuestión dice que no se pueden evitar todos los pecados veniales, pero sí con la gracia, pero sí se pueden evitar todos los pecados mortales.
En cambio, cuando no está la gracia, no se pueden evitar los pecados mortales. O sea que tarde o temprano uno cae en el pecado mortal. Dice él, no se puede estar mucho tiempo sin cometer pecado mortal, cuando no está la gracia. Ahora, esto evidentemente provoca un desorden psíquico, porque no solo afecta a la voluntad, el pecado se hace con la voluntad, sino también las otras potencias que son movidas por la voluntad, y finalmente la inteligencia, porque como dice, refiriéndose a la lujuria produce vetudo mentis, torpeza mental. Torpeza mental porque los placeres sensitivos son muy intensos y impiden el uso de la razón. ¿Cómo lo pueden impedir otros desórdenes, como asumir drogas o alcohol, etc.? O un desenfreno en la violencia. O sea, hay muchos desórdenes en la conducta que pueden impedir el uso de la razón, que es finalmente aquello que determina el mal moral y la ausencia de gozo espiritual, ¿no? Como dijimos antes, el gozo es la regla de los actos humanos. Las personas que están enfermas de esta manera, como dice aquí el texto, no pueden tener este gozo espiritual. Pueden tener otro tipo de gozos pasajeros, pueden ir de un extremo a otro, como los bipolares, ¿no? A veces los diagnostican con trastorno bipolar, pero eso no es muy preciso, quiere decir que van de un extremo a otro, de la euforia a la depresión. Hay que ver cuál es la causa de eso. Así pues, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de naturaleza caída o corrupta, aquí la traducción a veces pone caída cuando dice corrupta, la necesita doble título: primero para ser curado y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados necesita el hombre auxilio divino que le impulse a bien querer, a bien obrar. ¿Puede amar al hombre, puede amar el hombre a Dios sobre todas las cosas con sus meras fuerzas naturales sin la gracia? Bueno, aquí también hay que distinguir entre el estado de naturaleza íntegra. Sí, podía el hombre, porque efectivamente los mandamientos, la ley natural se dirigen a amar a Dios sobre todo. Otra cosa es en el estado de corrupción, en el cual se inclina al bien privado mientras no sea curado por la gracia divina. Entonces, en estado de integridad no necesitaba un don gratuito añadido a los bienes de su naturaleza para amar a Dios sobre todas las cosas, aunque sí necesitaba el impulso de la moción divina. Pero en el estado de corrupción necesita el hombre, incluso para lograr este amor, el auxilio de la gracia que cure su naturaleza. Es decir, que no puede haber vida humana ordenada sin la gracia. Entonces, ninguna psicología que se base solamente sobre métodos naturales puede producir este ordenamiento de la vida humana en cuanto tal. Dice más adelante, ¿se pueden cumplir los preceptos de la ley sin la gracia y con las solas fuerzas naturales? La respuesta es negativa. San Agustín dice que pertenece a la herejía de los pelagianos creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia. O sea, antes del estado de corrupción, el hombre podía
cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia, pero no los podía cumplir de modo perfecto, sobrenatural, amoroso, como está en el Evangelio. Pero después de la caída, después de la corrupción, del pecado original, no puede ni siquiera hacer esto. Esto vale para el pecado original y vale también para los pecados personales. O sea, el hombre que no ha recibido la gracia, que todavía no es bautizado, no tiene fe, no puede cumplir todos los preceptos de la ley natural sin la gracia. Y el hombre bautizado que tiene fe, que tiene gracia, pero la perdió y ya no la tiene más, es como el anterior e incluso peor, dice Santo Tomás, porque perdió un bien superior. Entonces, los cristianos que pierden la gracia están en una situación análoga, incluso peor, que las de aquellos que nunca recibieron la gracia. Entonces, tampoco estos pueden cumplir la ley natural, todos los preceptos de la ley sin la gracia. O sea, dicho negativamente, no pueden evitar los pecados mortales sin la gracia. O sea, no pueden evitar el adulterio, el homicidio, el robo, la mentira, etcétera, etcétera, sin la gracia. Toda la lista de pecados que pone San Pablo al principio de la carta a los Romanos, en el primer capítulo. Son muchos pecados y muy graves. Entonces, todo eso no se puede evitar sin la gracia. Y cita de nuevo San Agustín: necesitan de ella los hombres no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. O sea, esto vale también para el estado de naturaleza íntegra. Si la operación es perfecta, se necesita la gracia. Si es sobrenatural, si es elevada, es divina. Ahora, la objeción es clara, es semejante a la que hemos visto anteriormente. Parece que respecto de la relación entre naturaleza y gracia, ¿no? Y respecto del fin sobrenatural, como si todos los hombres tienen un fin sobrenatural, ¿cómo puede ser que no lo puedan lograr? Aquí dice lo mismo, apoyándose sobre Aristóteles: no pueden por sus propias fuerzas, pero sí lo pueden por los amigos, y los amigos finalmente en este caso significan a Dios, que es el amigo del hombre, las personas divinas. Lo que podemos con el auxilio divino no nos es del todo imposible si tenemos en cuenta lo del filósofo en el tercero de la Ética. Lo que podemos gracias a los amigos, lo podemos en cierto modo por nosotros mismos. Y San Jerónimo afirma en el mismo pasaje de la objeción: somos libres, pero de tal manera que debemos reconocer nuestra necesidad constante del auxilio divino. O sea, es verdad que no se puede hacer el bien sin la gracia y que es obligatorio hacer el bien, que esto es un problema, pero que tiene solución, o sea, con el auxilio divino, es decir, con la gracia. Por supuesto, el hombre no puede merecer la vida eterna sin la gracia. O sea, los actos buenos, aunque sean buenos, no conducen a la vida eterna si no está la gracia. Sin la gracia, pues, no puede el hombre merecer la vida eterna, aunque sí puede realizar acciones que le conduzcan a algún bien connatural suyo, como trabajar en el campo, beber, comer, cultivar la amistad y cosas semejantes, según dice San Agustín en la tercera respuesta contra los pelagianos. Bueno, en esto de cultivar la amistad está incluida la vida social, o sea, una cierta amistad es posible, por ejemplo, en la organización social, en el Estado y en otras comunidades, en una empresa, etc.
pero es siempre una amistad imperfecta. Fíjense lo que pasa en las empresas, ¿no? Que una persona está muchos años en la empresa, de repente no conviene más y la echan, bueno, aunque sea un dirigente. Y mientras tanto eran todos amigos, hacían fiestas, iban a la casa, etc. Eso sucede en todos los ámbitos, en el Estado también, y entre los estados. Hay una cierta amistad natural entre los hombres que es parte de una justicia natural, pero es una justicia imperfecta. Entonces no puede evitar los males. Lo mismo que en el matrimonio, que es un tipo de sociedad. Entonces, si no está la gracia, los matrimonios no funcionan. Finalmente se divorcian, incluso los que reciben el matrimonio sacramental, porque lo principal del matrimonio, como de todos los sacramentos, no es el vínculo, sino la gracia. Entonces, si estos no están preparados y reciben igual el sacramento, no reciben la gracia y no crecen en la gracia, y entonces la amistad natural en la que consiste el matrimonio es muy imperfecta y manifiesta rápidamente sus límites. Entonces suceden los divorcios y otros males. O sea, sin la gracia no se puede cumplir perfectamente el orden natural. O sea, la gracia sana la naturaleza, es remedio. Pero aquí no se habla de la naturaleza física, de la naturaleza psíquica principalmente. Un poco más adelante Santo Tomás dice que la gracia viene principalmente a lo alto de la mente, al espíritu, y después va descendiendo y va configurando el resto de la personalidad. O sea, una persona que recibe la gracia no cambia enseguida en toda su conducta. O sea, es capaz de evitar los desórdenes graves, pero no es todavía una personalidad armónica, que deja de tener ira, que deja de tener concupiscencia, que deja de ser desagradecida, que deja de ser perezosa, de distraída, etc. Todos esos desórdenes todavía permanecen porque están en gran parte radicados en la sensibilidad, en la afectividad, y la voluntad no es suficientemente vigorosa como para canalizar el conjunto de la personalidad. Por eso la sanación, la curación psíquica viene radicalmente de la gracia. Y por supuesto, es incapaz de elevarse a la vida eterna, a la vida humana, sin la gracia. La naturaleza humana, precisamente por su superior nobleza, puede ser conducida, al menos con el auxilio de la gracia, a un fin más elevado, al que no pueden llegar en modo alguno las naturalezas inferiores. También el enfermo, que responde a la acción de la medicina, según señala el filósofo en el Segundo del Cielo, se encuentra en mejores condiciones para alcanzar la salud que el que no es susceptible de tratamiento médico. O sea, hay enfermos irrecuperables y hay otros recuperables con el auxilio de la medicina. La naturaleza humana es recuperable con el auxilio de la gracia. Ahora, este es el punto que se refería al tema de que la gracia supone la naturaleza. O sea, la gracia supone la naturaleza porque no hay gracia sin naturaleza. No puede existir la gracia sin persona humana o sin persona del ángel. Pero eso no quiere decir que operativamente alguien pueda preparar la venida de la gracia. O sea que teóricamente se pueda disponer de modo moralmente o psicológicamente o psíquicamente suficiente como para que venga la gracia. Eso no es posible. Lo que dice Santo Tomás es que sí es posible que se quiten obstáculos. O sea, por ejemplo, si uno está enfermo y no puede usar su razón porque los órganos de sus sentidos están desordenados, eventualmente una medicina corporal podría
sanar los órganos de manera tal que no se impide el uso de la razón y con el uso de la razón puede acceder a la gracia. Cuando se trata de las facultades superiores sensitivas, puede haber situaciones análogas. Pero lo que no puede hacer la psicología es quitar el obstáculo fundamental, que es la maldad de la voluntad, o sea, la culpa. Ni la psicología, ni ningún método pastoral, ni ninguna acción humana, solo la gracia elimina la culpa. A través del sacramento o directamente, pero no se elimina la culpa sin la gracia. Entonces, ¿cómo se prepara uno para la gracia fundamental, que es la denominada justificación del pecador, que se trata más adelante? Uno no se prepara por métodos naturales, o sea, por más que vaya a ver a los psicólogos, esto no prepara la gracia si el sujeto no cambia, y no cambia si no recibe la gracia. Veamos la explicación. El Señor dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Pero si el hombre pudiera prepararse por sí mismo, no necesitaría ser traído. Luego el hombre no puede prepararse a la gracia sin la ayuda de la gracia. Esta es una noción capital que Santo Tomás recibe de San Agustín. Y San Agustín recibe de San Pablo y de toda la Sagrada Escritura. San Agustín y San Pablo son personas que han experimentado la conversión. Normalmente las personas convertidas tienen un sentido más agudo del cambio interior, porque tienen como una conciencia de la experiencia diferente espiritual que produce el pecado y la gracia. Y San Pablo y San Agustín tienen como un carisma derivado de esta experiencia personal para transmitir a otros lo que significa este cambio. San Pablo en sus cartas, San Agustín en las confesiones y en general en toda su teología. Tiene una conciencia muy aguda del significado de la presencia de la gracia y cómo es imposible prepararse para la gracia sin la gracia. O sea, él lo experimentó. Como San Pablo. O sea, San Pablo sí cumplía toda la ley del Antiguo Testamento, pero perseguía a la iglesia hasta que encontró a Cristo. Y San Agustín algo parecido, él buscaba la verdad, se metió en las sectas de la época, en los maniqueos, pero no encontró la gracia por ese camino, hasta que Dios lo movió interiormente, lo iluminó interiormente, ¿no? Como narra en las confesiones. Por eso aquí dice Santo Tomás: hay una doble preparación de la voluntad humana para el bien. La primera consiste en prepararse a obrar rectamente y a gozar de Dios. Y esto no puede hacerse sin el don habitual de la gracia, principio de la obra meritoria, como dijimos. La segunda es aquella en que la voluntad humana se prepara precisamente para conseguir el don de la gracia habitual. O sea, una persona que no tiene la gracia santificante habitual, y después la tiene. Ahora bien, para disponer a recibirse esta gracia no se debe presuponer otro don habitual en el alma, porque esto nos llevaría a un proceso indefinido, pero sí ha de presuponerse otro auxilio gratuito de Dios que mueva interiormente al alma o le inspire el buen propósito. Ya dijimos antes que de ambas maneras necesita el hombre el auxilio divino. O sea, una cosa es la gracia habitual y otra la que se denomina a veces gracia actual, que son gracias inmediatas para una operación. Para recibir la gracia santificante hay que tener estas otras gracias que van conduciendo. Por supuesto, como siempre que se trata de la gracia, que es amistad divina, uno puede ser fiel a la amistad o puede ser infiel. O sea, uno puede rechazar la gracia que recibe.
De hecho, es muy común este proceso en las personas que a veces se van preparando para un cambio y de repente lo abandonan, el proceso de preparación. Y a veces se vuelven peores que antes, justamente porque han recibido ciertas gracias. Entonces, puede haber un retroceso, no propiamente en la gracia santificante, porque la gracia habitual o está o no está, no puede decrecer propiamente, sino que pueden ser sus actos menos remisos por la falta de generosidad de alguien o porque perdió la gracia y la recuperó en un orden menor, ¿no? Santo Tomás explica, alguien puede perder la gracia por el pecado mortal y cuando la recupera, por ejemplo con la confesión, la recupera en un estado menor que el anterior o igual o superior. Porque algunos se hacen más humildes por el pecado y después reciben más gracia y tienen menos obstáculos. Otros, en cambio, por un pecado cambian de personalidad. Hay personas que no se las reconoce después de un pecado. Bueno, han cambiado, aunque recuperen la gracia. Pensemos en alguien que se vuelve homosexual, porque son pecados muy, muy graves que tienen muchas consecuencias. Entonces puede recuperar la gracia, pero no quiere decir que quedó igual que antes. Eventualmente puede ser mejor porque el proceso de conversión es muy profundo, sobre todo en personas que no tienen mucha conciencia, como suele suceder ahora, mucha gente que no tiene mucha conciencia del pecado. O puede ser que uno termine igual que antes, más o menos. Esa es la gracia santificante. O está o no está. No puede disminuir propiamente. Ahora, una persona que tiene la gracia puede ser más perezosa, más remisa, no usar la gracia que tiene y no crecer. Garrigou-Lagrange, en el libro de las 3 edades de la vida interior, tiene una expresión muy gráfica en un capítulo. Pone el título, las almas retardadas. Las almas retardadas. O sea, almas atrasadas, ¿no? En la vida espiritual. O sea, que no evolucionan. ¿Cómo podrían? Ahora, aquí se está refiriendo directamente a la adquisición de la gracia santificante desde un estado de no posesión de esta gracia o de pecado. Ahora, todas las cosas son movidas por Dios hacia el fin último. Así como Dios es el primer motor absoluto, todas las cosas se ordenan a Él bajo la tendencia común que tienen hacia el bien, por las que todas las cosas tratan de asemejarse a Dios, cada una a su manera. Y en este sentido, dice Dionisio en el libro de los nombres de Dios, que Dios convierte todas las cosas hacia sí, con la particularidad de que a los hombres justos los convierte hacia sí como a un fin especial, hacia el cual tienden y al que tratan de unirse como a su propio bien. O sea, es un fin especial en el sentido de que es un fin personal buscado con actos personales que son finalmente actos de amistad, actos de caridad. Según aquello del Salmo, mi bien consiste en adherirme a Dios. Por eso que el hombre se convierta a Dios no puede ocurrir sino bajo el impulso del mismo Dios, que lo convierte. Teniendo en cuenta que prepararse para la gracia consiste precisamente en convertirse a Dios, lo mismo que el que está de espaldas al sol se prepara para ver su luz volviendo sus ojos hacia él. Después manifiesto que el hombre no puede disponerse para recibir la luz de la gracia, sino mediante el auxilio de un don gratuito de Dios que lo mueva interiormente. O sea, prepararse para la gracia viene de la gracia.
de ciertas gracias que van preparando el corazón para que se convierta, o sea, que cambie. ¿Qué quiere decir aquí el cambio? Es cambio de experiencia, es una experiencia espiritual muy diferente que tienen los que están en pecado y los que están en gracia. Si no se considera esta experiencia espiritual, es muy fácil confundir un estado con el otro y finalmente, como sucede en la psicología moderna, pretender un método único para todas las situaciones. ¿Ya? La psicología aplicada al estado de gracia y la psicología aplicada al estado de pecado no puede ser la misma. Porque la experiencia de base, la conciencia, o sea, el conocimiento de sí, que tiene una persona en ambos estados es muy diferente. La experiencia espiritual viene del Espíritu Santo. No es experiencia en el mismo sentido que la experiencia del pecado. La experiencia del pecado es profundamente pesimista porque de alguna manera percibe la propia limitación, en la propia culpa, porque la culpa no puede no conocerse porque es voluntaria, si no, no es culpa. La gracia no puede conocerse de la misma manera porque es divina, que supera la capacidad de la razón humana, lo explica Sando más adelante, la cuestión 112, pero produce efectos muy diferentes. Santo Tomás tiene mucha conciencia de esta diferencia de experiencia, que algunos psicólogos notan, por ejemplo Erich Fromm, ¿no? Pero él habla de la experiencia y seréis como dioses, es el título de este libro. Pero narra la experiencia de uno que está en pecado y que está conscientemente en pecado y que no cree en Dios, no tiene fe. Para él es la única experiencia real que va variando según las subjetividades y según las etapas de la vida de un sujeto. Todo lo demás son expresiones simbólicas, sistemas ideológicos diferentes, pero la experiencia de fondo es una experiencia oscura, una experiencia negativa, como dice Hegel, la luz y las tinieblas, ¿no? Que se confunden entre sí, que se mezclan entre sí. Y lo mismo desde el punto de vista afectivo, como dice Freud, el amor y el odio. Una persona que está en pecado tiene esta experiencia, no tiene la experiencia espiritual que viene del Espíritu Santo, que unifica la personalidad, la va transformando, es dinámica, le da energía, etc. Es una conciencia muy diferente. Entonces, una psicología que no distingue entre una experiencia y la otra, no tiene real fundamento científico. Es decir, no tiene real fundamento científico al nivel de la realidad que está tratando la psicología. Es una psicología superficial. Y como es superficial y pretende explicar fenómenos profundos, puede producir efectos distorsivos o daños. ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la gracia? No. O sea, nadie sale del pecado sin recibir una gracia. Si la justificación se puede conseguir por la ley, Cristo murió en vano, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Si el hombre tiene una naturaleza que por sí misma puede alcanzar la justicia, también Cristo murió en vano, o innecesariamente. Pero esto es inadmisible. Luego el hombre no puede justificarse por sí mismo, es decir, no puede volver del estado de culpa al estado de justicia. ¿Qué quiere decir el estado de justicia? Por supuesto quiere decir la justicia sobrenatural que viene con la gracia y que es la santidad. Pero
como cuando se dice que San José era un hombre justo. Pero no es solamente esto, sino que es también la justicia natural, como se va explicando hasta aquí. O sea, nadie puede ser justo de verdad si no tiene la gracia. Ni puede pasar de la injusticia a la justicia sin la gracia. Aquí explica el sentido profundo de la experiencia espiritual del pecado y de la experiencia espiritual de la gracia. Por el pecado incurre el hombre en un triple detrimento. A saber, la mancha, el deterioro de la bondad natural y el reato de la pena. En efecto, incurre en la mancha porque es privado de la belleza de la gracia por la deformidad del pecado. O sea, la gracia es luz, es belleza, decor, dice en latín, decoro. Se deteriora la bondad de su naturaleza porque ésta cae en el desorden, al no someterse su voluntad a la de Dios. Ya que si falta esta sumisión, toda la naturaleza del hombre que peca queda desordenada. Esto es el desorden psíquico en el sentido más esencial y profundo del término. Es decir, si el hombre está desordenado respecto de Dios, que es la realidad principal y la fuente de su unidad y de su orden, también está desordenado intrínsecamente. Y lo mismo dice Santo Tomás respecto de la paz. Si uno no tiene paz con Dios, Él es nuestra paz, dice San Pablo, tampoco puede tener paz interna en sí mismo y tampoco respecto de los demás. Por eso también Santo Tomás dice que no se puede tener paz verdadera sino con los que tienen la gracia santificante. Con los otros se puede tener una cierta concordia, porque se buscan objetivos similares, como el ejemplo de la empresa que dije antes. Pero no se puede tener paz verdadera. La paz esté con vosotros. La paz esté con ustedes, dice Cristo, ¿no? En la resurrección. Y seguimos diciendo nosotros. Es la paz de Cristo, no es la paz. El Evangelio se dice explícitamente que no es la que da el mundo, es os doy mi paz, les doy mi paz. Finalmente, el reato de pena sobreviene porque el hombre al pecar mortalmente se hace merecedor de la condenación eterna. O sea, no se puede eliminar la pena, que es la privación de la visión beatífica sin la gracia, ¿no? Todo eso viene de la gracia, pero lo más inmediato es el cambio de experiencia espiritual. O sea que el que está en pecado mortal, cuando se ve a sí mismo, ve su propia deformidad o fealdad. Es una experiencia negativa. Por eso Santo Tomás dice que los que están en pecado no quieren ir dentro de sí mismos. O sea, se extrovierten porque se vuelcan hacia las cosas externas porque no quieren entrar dentro de sí. O sea, no quieren tomar conciencia de sí. Porque lo que encuentran son cosas feas, malas, desorden, etc. Entonces se vuelcan hacia lo exterior. Eventualmente con la ayuda del psicólogo, porque van al psicólogo para que los deje tranquilos. Porque no están tranquilos. Si no, no irían. Nadie va al psicólogo porque está bien. Va porque está mal. Se siente mal. Tampoco va porque tiene una deficiencia teórica y quiere que el psicólogo le enseñe, porque eso lo puede aprender de otra manera. Es un problema personal, o sea, que se siente mal, están en una situación de desorden percibido que causa infelicidad. Entonces, la belleza de la gracia
restaura la naturaleza y cambia la experiencia espiritual, que es la experiencia de los santos, ¿no? De los místicos. Estos tres males no pueden ser reparados sino por la acción de Dios. En primer lugar, la belleza de la gracia proviene de la luz de la iluminación divina y no puede recuperarse más que si Dios ilumina de nuevo al alma. Se requiere, por tanto, un don habitual, que es la luz de la gracia. A su vez, el orden natural por el que el hombre se somete a Dios no puede restablecerse más que atrayendo Dios hacia sí la voluntad del hombre, como ya dijimos. En tercer lugar, el reato de la pena eterna no puede ser perdonado sino por Dios, ya que contra él se cometió la ofensa y él es el juez de los hombres. Por consiguiente, para que el hombre resurja del pecado se requiere el auxilio de la gracia como don habitual y como moción interior divina. Por eso decíamos que una verdadera psicología debe tener fundamento teológico, porque de otra manera no llega al corazón de los problemas humanos, al núcleo más profundo. Y puede malinterpretar la experiencia interior que se tiene. Hay muchas formas de psicología que llegan a este nivel de profundidad de la experiencia. Por ejemplo, Hegel puso como subtítulo a la primera edición de la Fenomenología del Espíritu: la ciencia de la experiencia de la conciencia. Y en Heidegger, por ejemplo, la noción de experiencia también es central. Justamente Heidegger comenta este título de Hegel, de la Fenomenología del Espíritu. O sea, los autores más profundos se dan cuenta de que hay una experiencia espiritual. Por ejemplo, bueno, si hemos citado a Fromm, también Jung habla de una experiencia espiritual, pero es una experiencia espiritual negativa. Freud, ¿qué hace? Trata de rectificar esta experiencia espiritual negativa por medio de una racionalización, una toma de conciencia artificial basada sobre una autoafirmación, una soberbia, una arrogancia del espíritu que va más allá de todo. Pero es evidente que este tipo de remedio acentúa la enfermedad en vez de curarla. Entonces, el verdadero remedio es la gracia. Por eso Santo Tomás nos ilustra profundamente acerca de la naturaleza última de una verdadera psicología que, como dijimos, también debe tener niveles filosóficos, metafísicos, antropológicos, gnosiológicos y filosófico-morales. Con esto dejo abierto el espacio para las preguntas. Padre, Sí. cuando las personas se acercan considerando la necesidad de la gracia, pero hay la residencia del pecado, Sí. y de alguna manera la persona está habituada a pecados de diferente magnitud, pero que ya se volvió un hábito. Claro. Y ellos esperan pues un consejo que los ayude a salir, a romper con este mal hábito que han adquirido. ¿De qué manera se solicita la gracia para esos casos? Porque ellos piden el perdón, hay arrepentimiento. Sí, claro. Pero ahí hay que detectar cuál es el pecado más grave, porque Ajá. en algunos casos se trata de pecados inmediatamente dirigidos contra los preceptos de la ley natural y de los mandamientos que se dirigen al prójimo, por ejemplo el adulterio, la fornicación o el robo o las tendencias agresivas. En otros casos
se trata de actitudes más profundas, porque a veces se cae en estos pecados porque hay otro pecado fundamental, que es que no se quiere tener fe. Entonces hay que ver qué es lo que está primero, cuál es la raíz de toda esa cadena de pecados. Santo Tomás dice que un pecado lleva a otro pecado, ¿no? Siguiendo los padres. Entonces hay como una cadena negativa. Hay que ver cuál es el principio, porque una persona que tiene dificultad para tener fe difícilmente va a recibir la enseñanza de la Iglesia sobre los mandamientos, porque ya está imposibilitada de conocerlos perfectamente según su razón natural, porque justamente el pecado daña también la capacidad de la razón para conocer la verdad, ¿no? Indirectamente, ¿no? La capacidad persiste, pero el influjo afectivo, la debilidad de la voluntad hace que no se la vea claramente. Entonces se va perdiendo la agudeza en la percepción de los principios morales. Entonces, si eso tiene como raíz la pérdida de la fe, hay que actuar sobre la pérdida de la fe, o sea, dar consejos necesarios a las personas para que vuelvan a la fe, o para que la adquieran si no lo tuvieron, nunca. Por supuesto, cuando se trata de desórdenes muy graves en el orden natural, aborto y otras tendencias semejantes, sobre todo si dañan a terceros y al bien común, hay que advertir igualmente, ¿no? Lo mismo que cuando se trata de pecados materiales muy graves como la homosexualidad, etc. Hay que advertir directamente. Pero si la raíz es una actitud espiritual, por ejemplo, contraria a la fe, o después contraria a la caridad, o contraria a la esperanza, entonces hay que actuar sobre esto, antes que sobre los otros pecados. Hay personas que están desesperadas porque no confían en que Dios es bueno y que puede auxiliar, ¿no? Entonces, como están desesperadas, cometen otros pecados. Entonces, y hay que ir de alguna manera al pecado más radical que engendra a los otros. Y lo mismo sucede en la pastoral, o sea, hay que hacer una pastoral que lleve a las actitudes fundamentales, primero a la fe y después a la caridad y después al cumplimiento de los mandamientos, porque si no está la gracia no se pueden cumplir los mandamientos. Entonces, si uno insiste sobre los mandamientos y no sobre la necesidad de la gracia y sobre la fe, produce el efecto que vimos antes, o sea que la ley nueva se la percibe como si fuera la ley antigua, o sea que son preceptos que no se pueden cumplir. Además, la gente es muy ignorante hoy de lo fundamental de la vida cristiana, mezcla todo, tiene una confusión en su mente. Entonces hay que ayudarla a tener claridad y a que se ilumine su razón y esto radicalmente proviene de la claridad de la fe. Santo Tomás dice que la fe produce claridad, o sea, ilumina la razón. Y esto quita impedimentos para que se reciba la gracia y la caridad, ¿no? Que son necesarias para cumplir los mandamientos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, padre. Una de las citas de San Agustín que hace ahí Santo Tomás, en la exposición de hace unos minutos, me llamó mucho la atención el hecho de que dijera que la gracia, San Agustín, es necesaria tanto para saber lo que se debe cumplir como para poder hacerlo. Claro. Porque
sobre todo está hablando de las facultades superiores del hombre. Sí. La inteligencia primero para saber qué debemos hacer de cara a la salvación y después la fuerza para poder cumplirlo. Claro. Entonces, ¿qué relación hay de este principio que es muy claro y que además suena muy tomista, ¿no? No solo agustiniano, sino tomista, con aquella otra frase? No recuerdo exactamente si está en las confesiones o en otro texto agustiniano, que leída o entendida ad literam suena bastante luterano, y de hecho Sí. Lutero la entendió así cuando dice San Agustín que oh hombre, todo lo bueno que tú tienes es de Dios, lo único tuyo es el pecado. Palabras más, palabras menos, llega a decir esto San Agustín. Si lo entendemos ad literam, suena bastante luterano. Claro, el problema es que Lutero, sí, era agustiniano, conocía a San Agustín, pero también era nominalista. El nominalismo no nace de San Agustín, nace de Guillermo de Ockham, era franciscano, y sobre todo no tenía una adecuada noción de la metafísica. Entonces, San Agustín no distingue todavía de manera consciente, precisa, naturaleza y gracia de la misma manera que lo hace Santo Tomás. Entonces considera la gracia de una manera total, que está bien, pero que no es suficiente como para fundar toda la ciencia teológica y la relación de la ciencia teológica con la filosofía. El primero que distingue bien entre filosofía y teología es Santo Tomás mismo, ni siquiera San Alberto, su maestro. Ya, Santo Tomás sí distingue el sujeto de la teología, que es Dios mismo, del sujeto de la metafísica, que es el ser, el ente común del cual causa es Dios. La metafísica llega a Dios, pero indirectamente. La teología llega a Dios directamente. Entonces, en San Agustín todavía no está esa elaboración, como no lo está tampoco en muchos otros teólogos, ni siquiera en contemporáneos de Santo Tomás, por ejemplo San Buenaventura. Sí, distinguen de hecho filosofía de teología, pero no hacen la teoría de la distinción. Entonces, lo que quiere decir San Agustín, citado aquí por Santo Tomás, es que finalmente el conocimiento de la verdad completa no se puede tener sin la gracia, porque hace falta la fe. O sea, el conocimiento de la verdad que lleva a la salvación requiere la fe. La fe es sobrenatural, es gracia, es una forma de gracia. Sobre todo cuando es fe formada por la caridad. Es gracia. Por eso San Agustín dice que también necesitamos la luz de la fe, o sea, la gracia, para conocer la verdad. O sea, para guiarse en la vida de verdad hace falta la gracia y por tanto la fe. Porque de otra manera, sí, podemos conocer verdades teóricas, alguien puede ser un filósofo, hasta puede conocer la filosofía de Aristóteles, pero finalmente será incapaz de guiar su vida concreta, sobre todo de guiarla hacia la salvación. Bueno, aquí tenemos el artículo que les había citado en la revista Sapientia de la UCA, de la Facultad de Filosofía y de la Sociedad Tomista Argentina, es de las dos. El principio tomista, gratia non tollit naturam sed perficiteam, hizo aplicación a la actividad de la psicología y de la terapia psicológica. Entonces los invito a leer este artículo. Esta es la revista Sapientia.
Siempre este tema hace discutir. ¿Por qué no hay siempre la preparación suficiente como para analizarlo? Ya tienen el texto completo. Del artículo y se puede descargar, creo, pero es muy elaborado sistemáticamente como para clarificar el tema. Está explicado también en el texto de esta parte de la suma. Aquí también hay una elaboración, qué se entiende por psicoterapia, qué se entiende por psicología. La psicología es una realidad compleja, análoga y personal que se encuentra situada entre esa complejidad y esta simplicidad, realizada de maneras análogamente diversas. Complejidad porque, como ya dijimos, el hombre tiene partes, tiene diversas potencias. Simplicidad porque hay una mirada única. Esa mirada única está dada por la unidad de la conciencia, que finalmente es de la inteligencia, que abarca, reflexionando sobre sí, volviendo sobre sí experimentalmente, con una experiencia espiritual, todos los aspectos de la conducta. O sea, todas las operaciones, incluyendo las sensitivas y las afectivas. Después, un tema muy importante es que cada psicólogo tiene capacidades diferentes, o sea, un psicólogo no puede hacer lo mismo que el otro. En ese sentido, es necesaria la humildad del psicólogo para reconocer sus propias capacidades y sus límites. Por ejemplo, no todos tienen capacidad teológica, por lo pronto. Ni todos tienen la misma, ni todos tienen la misma vida espiritual. Y análogamente sucede en el orden filosófico, no todos tienen la misma capacidad especulativa filosófica. Entonces, por lo menos desde el punto de vista teórico, hace falta una comunicación, una comunidad, una escuela entre los psicólogos, una escolástica. Bueno, no sé, es una realidad, un ejercicio tan complejo y elevado que no puede ser realizado de una manera individual. Sea para la formación, sea, esto por supuesto vale para todas las ciencias, pero también para la formación de una teoría y en cierta manera para la aplicación práctica. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Padre, respecto a la cuestión planteada por Santo Tomás en esta parte de el problema viene por el pecado como expresión de una naturaleza corrupta, es una expresión que podría pues generar un poquito a mí me genera un poquito de confusión en razón de que precisamente la teología protestante marca efectivamente la corrupción precisamente de la persona, de la naturaleza humana, que es incapaz incluso de
volverse a Dios, y por ello pues se enfatiza el tema de la fe, ¿no? La fe que salva, la fe que da, o que nos abre esta posibilidad de poder acercarnos a esa gracia, ¿no? Que en este caso nos sana, porque efectivamente la naturaleza humana no está herida, sino está corrompida. Entonces, de algo corrupto que sale, ¿no? O sea, bueno, está corrompida totalmente. Santo Tomás también dice que está corrompida, pero que puede ser sanada por la gracia. En cambio, los protestantes piensan que la gracia no la sana, porque la gracia está en Dios, no en las personas que la podrían recibir, ¿no? La gracia es más bien un cambio en la mirada de Dios, porque no entienden una realidad metafísica, una realidad que supera la condición natural de las personas, sobre todo incluso su naturaleza física. O sea, la imposibilidad de pensamiento metafísico tiene muchas consecuencias. No perciben suficientemente con una experiencia espiritual la presencia de la gracia que produce gozo. Por eso en el protestantismo, el cristianismo tiene una versión más pesimista, ¿no? Subrayan el pecado, etc. Y cuando exaltan la salvación, etcétera, sí tienen expresiones exageradas de gozo, etcétera, pero no corresponden a una experiencia espiritual profunda, ¿no? Si cantan, bailan, no sé. Bueno, hay distintas clases de protestantismo, ¿no? Pero no corresponde a una experiencia espiritual de verdad profunda, ¿no? Y cambian también el significado de la fe. O sea, la fe es una especie de confianza, pero no llega a ser ni propiamente fe teologal ni propiamente esperanza. El centro de la esperanza es la confianza, o sea, que Dios puede auxiliar, pero esta supone la fe verdadera. De cualquier modo, aunque sea fe verdadera, esta tiene que ser informada por la caridad para que sea perfecta. Y esto requiere un cambio real de conducta. Y este cambio real tiene consecuencias externas. Por eso en el protestantismo se tiende a minimizar el significado de este cambio real, ¿no? O sea, se lo limita a dejar ciertos vicios, el alcohol. Algunos exageran, bueno, hay que dejar el café, otros que hay que dejar los celulares, otros, hasta algunos piensan que hay que dejar la técnica, las cosas modernas, ¿no? Van en carros con caballos, ¿no? Bueno, sí, hay sectas que tienen estas costumbres. Entonces, no hay una mirada integral del cambio de la conducta humana. Que es más esencial, más interior y no referido simplemente a aspectos parciales. Es como lo que decía el padre de la psicología, sí, modifican algunos aspectos parciales, pero no el fondo integral, ¿no? Sí, padre. Nada más, no sé, en relación al ejercicio para el bien, si se necesita siempre la gracia. Ahora, si yo, por ejemplo, ejercito mi inteligencia normal en la búsqueda del bien, porque la inteligencia busca el poquito ver lo bueno, digamos, pues sí, lo bueno, vamos a decir, y la voluntad se adhiere. Ese ejercicio natural de estas dos facultades no implica ya que yo haga naturalmente el bien. Sí, pero hasta cierto punto, es decir, no se puede hacer todo el bien de esa manera, como tampoco se puede encontrar toda la verdad.
especialmente no se puede encontrar la verdad sobrenatural. Ahí volvemos a la pregunta del padre, es decir, cómo tratar en la práctica los problemas de las personas. Hay problemas que derivan del hecho de que no se busca la verdad, porque si alguien no busca la verdad, tampoco puede tener fe. Porque para tener fe hay que aceptar que Dios dice la verdad. Pero para eso hay que buscarla donde se encuentre. Entonces muchas personas hoy tienen un problema psicológico básico, que es que no buscan la verdad, o sea, no hay verdad para ellos. Y eso es más frecuente en la cultura relativista, ¿no? El Papa Benedicto y antes Ratzinger se refería mucho a eso, al relativismo, a la cultura relativista. Entonces no se busca la verdad. Si no hay verdad, es imposible tener fe. Y por supuesto, tampoco filosofía ni adecuado conocimiento natural. Entonces, muchas personas tienen tan perturbado el pensamiento a través de los influjos externos, del lenguaje, de la formación pseudoacadémica, de la escuela, de muchos factores, que les es muy difícil acercarse a la verdad si no tienen un cambio importante. A veces Dios da la gracia con ocasión de sucesos externos, por ejemplo, enfermedades, accidentes, cambios económicos, etc. Entonces, no siempre esos problemas son radicalmente un problema. Muchas veces se esconde una gracia que las personas tienen que saber reconocer con la ayuda de los psicólogos, si pueden, o de los sacerdotes, o de los buenos cristianos también, que tienen caridad, una caridad que se refiere sobre todo a la ayuda espiritual de los demás, ¿no? Porque en el fondo la ayuda psicológica en el sentido más profundo del término la tiene que tener cualquier cristiano, pues es esencial a la caridad, que no se refiere solamente a los bienes externos, por supuesto. Se trata de una amistad fundamental y lo que necesita mucha gente son consejos. O sea, lo que más le falta son consejos. Cuando el Evangelio dice que hay que ocuparse de los pobres, está diciendo también que hay que darle consejo al que no sabe cómo obrar. Y esto es un deber de todo cristiano, y el psicólogo que es cristiano también hace eso por caridad, ¿no? Aunque tiene que poner en ejercicio todo su conocimiento con esta complejidad que dijimos. Pero sí, el problema fundamental que mucha gente tiene es que no busca la verdad. Y el primer mandamiento es amar la verdad. Dios es la verdad. Amar a Dios sobre todas las cosas, hay que cumplirlo incluso cuando no se conoce a Dios. Porque por lo menos se conoce la verdad, o se puede conocer la verdad, y naturalmente se tiende a conocer la verdad. Si uno no quiere conocer la verdad, tiene un problema muy básico. O si niega la verdad. Entonces es inútil insistir mucho sobre el cumplimiento de mandamientos particulares cuando estas personas no conocen la verdad, pero sobre todo no la quieren conocer. Entonces hay que ayudarlas para que la gracia actúe en ellos en orden al conocimiento de la verdad y a la búsqueda de la verdad. Padre, Sí. como una inquietud mientras que estaba en mis estudios de teología moral ahí en la Sí. Alfonsiana, siempre se hablaba de una moral de acompañamiento de una situación a una situación mejor, más humana, más cristiana. Y siempre había un sector que me daba la atención, que no se abordó allá, y cuando llegué aquí a Monterrey, y era ese grupo de personas que tienen, digamos, un comportamiento extraño, raro. Y
se dio ad hoc al momento con un grupo de psicólogos de la salud, claro, conductistas, ¿verdad? Y tenían 3 grandes grupos, dice, los que lo asumen por, digamos, por hábito, por estilo, quienes tienen un trastorno mental, quienes tienen un trastorno de personalidad. Dentro de las sesiones que se hablaba, porque conviví con época en feligreses, hablaba de un modelo de comportamiento, pero de una sesión llevarlos a una creencia popular, personal, una creencia personal a la cual debería de cambiar por las ideas que se tenían o por la forma de vivir. Pero establecían ellos nada más un cambio, no tanto de sanación, aunque era psicología de la salud, sino hacerlos más funcionales, que se reintegraran en la sociedad. ¿Cuál sería, digamos, la conexión para hablar de una psicología cristiana que fuera más sanante, hablando de la gracia? Y también, ¿cuál es la diferencia en una antropología? Bueno, la antropología está supuesta en la psicología. La antropología es el estudio de la esencia humana, de su composición, de sus facultades. No puede haber psicología sin antropología. Y tampoco puede haber psicología profunda, por lo menos, completa, total, sin antropología teológica, como la que estamos explicando aquí. Sí, reintegrarse en la sociedad es algo bueno, pero no es la curación. O sea, es un aspecto elemental. Hay gente rara que ni siquiera puede interactuar normalmente con los demás al nivel de lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, ni siquiera estadísticamente normal, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, al principio distingue una normalidad estadística de la verdadera normalidad. O sea, la normalidad estadística es lo que la mayoría hace, pero eso no siempre coincide con la verdadera normalidad esencial, ¿no? Según la naturaleza humana. Y acá pasa lo mismo. Hay gente rara que tiene mucha perturbación, hay que ver cuál es el origen. Puede ser físico, puede ser cultural y puede ser diabólico. También mucha gente tiene influjo diabólico y a veces se combina todo eso. Y reintegrarse en la sociedad es un modo de eliminar obstáculos, pero no es la curación propiamente. También el psicólogo que cité, Alfred Adler, en El carácter neurótico, explica que, claro, el neurótico no está bien integrado en la sociedad, porque como él quiere ser el centro, pero no tiene la capacidad real, se imagina y manipula la relación con los demás en función de su imagen, ¿no? De su centralidad pretendida e imaginada. Pero Alfred Adler sí individualiza un problema fundamental, lo describe, pero no puede dar la solución total, ¿no? Porque no tiene los elementos filosóficos y sobre todo teológicos suficientes, pero tiene el mérito de captar el problema. Entonces sí, reintegrarse en la sociedad siempre es necesario porque es lo básico de la vida moral. La vida moral es vida social, es vida política. Las virtudes son referidas a los demás. La justicia es justicia respecto de otros. Y la justicia tiene muchas partes, muchas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la veracidad, decir la verdad. Si uno no dice la verdad, es mentiroso, no está bien integrado en la vida social, ¿no? Los neuróticos son mentirosos, a veces con las palabras y a veces con los hechos, ¿no? Son simuladores. O sea, actúan de una manera que da a entender algo que no es. Por ejemplo, los que manifiestan apariencia, quieren aparecer como ricos, otros lo contrario, quieren aparecer como pobres, algunos como soberbios, otros como humildes, ¿no? Una humildad afectada, pero todo eso tiene una finalidad en la imaginación del perturbado, del neurótico. Por supuesto,
en la medida de lo posible, volver a una conducta normal, al menos en el sentido en que la mayoría lo entiende, es positivo, pero no es la curación de la raíz del problema. Ahí el padre tiene preguntas. Sí, padre, a mí me gustaría que nos regalara alguna palabrita sobre la dificultad o el problema de vinculación entre toda la línea psicológica de la naturaleza humana con la gracia. Por ejemplo, yo conocí una monjita, y creo que es un problema también de los psicólogos, una monjita que atendía a sus enfermos en su consultorio, pero tenía el problema de que en el consultorio no podía hablar de la gracia de Dios, ni atenderlos en la gracia de Dios a los enfermos, porque se lo prohibía su cédula profesional o su ética profesional como psicóloga. Y entonces a sus pacientes los atendía científicamente o profesionalmente en su consultorio, pero después los tenía que citar en el convento para hablarles ahí de la gracia de Dios, porque no lo podía hacer en el consultorio que tenía. Entonces ahí ella nos platicaba ese problema de vinculación entre la naturaleza humana con la gracia de... Bueno, el problema de vinculación está resuelto teóricamente. Si uno lee Santo Tomás, San Agustín, etcétera, todo lo que vimos aquí, se encuentra la solución. El problema de atender a la gente en el consultorio deriva de la deformación que tienen los psicólogos en su formación. O sea, en su formación se les enseña que la psicología no tiene que ver con la gracia ni con lo religioso. Entonces que no solo con lo religioso, ni siquiera con lo moral. O sea, son adoctrinados de manera tal que están programados para separar sistemáticamente lo moral de la conducta personal y más todavía lo religioso de la conducta personal. Esto es un error muy grave. Por eso en la época del Papa Juan XXIII prohibieron a los religiosos o a los sacerdotes ser psicoanalistas, porque aunque no hicieran todo este análisis que estamos haciendo aquí, se daban cuenta de que hay un problema ahí. O sea, ahí hay que instruir a los psicólogos para que se den cuenta de que, más si son religiosos, de que no tienen que separar una cosa de la otra, con más razón si son religiosos. Sacerdote, por ejemplo, puede haber sacerdotes que no quieren hacer dirección espiritual porque son psicólogos. Bueno, es una lástima, ¿no? Es mejor ser director espiritual que psicólogo entendido de esa manera. Porque no. El padre espiritual llega más en profundidad que una pretendida aplicación de un método psicológico. Ahí hay un problema en la formación de este tipo de psicólogos, que deriva de una serie de prejuicios que son como los que hemos indicado aquí. Uno de los que introdujo esta deformación es, por ejemplo, Maritain, ¿no? Dice Freud, aquí: yo mismo propugno el valor autónomo del psicoanálisis y su independencia de la aplicación a la medicina. Para Freud, practicará mejor el psicoanálisis un doctor en filosofía que un médico. Esto es Freud. A pesar de eso, la psicología y el mismo psicoanálisis se continuaron entendiendo ampliamente como disciplina médica empírica. Lo vemos, por ejemplo, en Maritain, un actor muy influyente, al cual nos referimos. Para me cito literalmente: la psicoterapia no solo se distingue de la educación moral y religiosa por su fin, sino también por sus medios.
Mientras que la moral o la religión utilizan la libertad, la psicoterapia usa el determinismo. Bueno, si uno concibe las cosas así, es claro que tiene que separar totalmente la religión y la moral de la psicología. Ahora, imagínense el influjo de Maritain. Y esto es exactamente lo opuesto de lo que pensaba Freud, al cual parece no conocer del todo, sino superficialmente. Otro autor que piensa la psicología como ciencia absolutamente desligada de la filosofía es Agostino Gemelli, el fundador de la Universidad Católica, el primer rector de la Universidad Católica de Milán, el Sacro Cuore. Estos dos influyen profundamente, hasta probablemente en el mismo discurso de Pío XII hay cierta influencia de este tipo de posiciones. A ver. Esta es una cita de Freud. Lo de Maritain está en los 4 ensayos sobre el espíritu en su condición carnal, freudismo y psicoanálisis. Palabras de Gemelli: considero a la psicología como una ciencia, ni más ni menos que otra ciencia experimental. Gemelli era médico. Ni más ni menos que otra ciencia experimental. Y añado que debemos adelantar lo más posible el proceso de liberación de esta ciencia de la filosofía, de la cual hasta hace poco la psicología era meramente un modesto capítulo. Debemos separar completamente los últimos lazos que quedaban todavía, de tal modo que la libre psicología pueda desarrollarse sin obstáculos en su camino. O sea, prácticamente la psicología es como una ciencia biológica, dice después. O sea, está diciendo exactamente lo opuesto de lo que estamos reflexionando aquí. Esta concepción de Maritain y de Gemelli en su tiempo influyeron mucho. Incluso en toda la crisis eclesial que hubo después del Concilio Vaticano II, toda la liberación sexual, aquí en Cuernavaca se fueron todos los monjes porque se psicoanalizaron todos. Y fue enseguida después del concilio. Ahora, ¿por qué puede pasar eso en 2 años después del concilio? Porque ya estaba preparado de antes. No es un fenómeno espontáneo, tiene raíces muy profundas. Y teóricas, como se ven estos autores, ¿no? Nada menos que el rector de la Universidad Católica. Y Maritain, uno de los filósofos más importantes de esa época. Bueno, termino. Sí, tenemos ahora, padre, si le parece bien, un rato de descanso, porque a las 7:30 tenemos las vísperas en la capillita. Entonces, para que puedan pasar al baño, airarse, caminar, estirar las paturrias, que es bueno y necesario. A las 7:30.